En el marco del curso Contexto de la Educación Superior, tenemos el gusto de exponer el tema La educación a distancia en el Perú. Desarrollaremos el marco histórico, un problema de nuestra realidad, aportaremos con una propuesta de solución y finalmente señalaremos sus pros y sus contras. Iniciamos con una breve reseña histórica. Podríamos indicar que este tipo de enseñanza se inició con las cartas de San Pablo que se desarrollaron para instruir a una comunidad dispersa y en expansión. Este es uno de los antecedentes más remotos que tenemos de los cursos por correspondencia. Los sistemas universitarios a distancia es muy posible que tengan su origen en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, con los movimientos de extensión universitaria que consideraban que el campus era el Estado. Es así como crece la idea de enseñar a estudiantes que no podían asistir de manera regular a la universidad, dando inicio al sistema de estudiantes libres, el cual fue acogido por la Universidad de Londres, que tenía como función exclusiva realizar exámenes y conferir títulos. La enseñanza se impartía en instituciones autorizadas por dicha universidad y es así como nacen las diversas instituciones y colleges dependientes de la universidad que brindaban servicios de enseñanza por correspondencia, preparando a los candidatos para el examen de servicio civil o especialización en contabilidad. Asimismo, en 1891, la Universidad de Wisconsin establece un curso universitario por correspondencia en el Colegio de Agricultura, ya que muchos de sus estudiantes no podían abandonar su trabajo para volver a las clases en el campo. Años después, debido a los avances tecnológicos, se inician programas educativos a través de emisoras de radio, televisión y sistemas de enseñanza basados en teléfono, especialmente para alumnos con alguna discapacidad o enfermedad. En 1956 se inician programas educativos por televisión, sistema que tuvo una gran acogida en diferentes universidades del país. Otro claro ejemplo lo podemos encontrar en la ex Unión Soviética, donde la educación a distancia era un derecho constitucional. Entre 1940 y 1941 existían unos 200.000 alumnos inscritos en estudios de educación superior por correspondencia, y hasta hace algunos años la enseñanza universitaria se basaba en dos elementos: materiales impresos y sesiones presenciales regulares, las cuales se podían reemplazar por correspondencia cuando las distancias eran muy excesivas. En 1971 llegaron a ser casi 600.000 los que seguían estudios superiores por correspondencia, y en el 79 esta cifra se incrementa a 2 millones. En 1969 se crea la Open University Británica en el Reino Unido, gestora de lo que hoy conocemos como educación superior a distancia, cuyo modelo ha sido adoptado por muchos centros de educación superior a nivel internacional. Fue puesta en marcha 2 años más tarde con 24.000 estudiantes, y en 1972 se crea en España la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, llevando la educación superior a poblaciones que no contaban con una universidad o que se encontraban muy alejadas de las grandes ciudades. Utilizan la radio y televisión para emitir sus contenidos. Posterior a estas dos universidades unimodales, se crean en Europa otras instituciones y asociaciones. En cuanto a la educación a distancia en el Perú, los datos existentes son dispersos. Nos indican que las primeras experiencias se dieron en instituciones como la Iglesia Católica, organismos paraestatales como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, INTE, y no gubernamentales como el Instituto de Solidaridad Internacional, ISI, de la Fundación Conrad. Nuestra universidad ha desarrollado un creciente y fructífero trabajo en la modalidad de educación a distancia desde la década de los 50, asumiendo el desafío de contribuir a la formación inicial y continua de los docentes y otros profesionales del país a través de programas de educación a distancia en los cuales la calidad ha sido y es una premisa.
En 1972, el padre Felipe MacGregor, entonces rector de nuestra universidad, con el apoyo de la obra episcopal de la Iglesia Católica Alemana y la Fundación Konrad, crea el Centro de Teleeducación CETUC, una institución pionera en la educación a través de medios audiovisuales como la radio, televisión y cine, consideradas herramientas necesarias para renovar la enseñanza, apoyándose en otros recursos audiovisuales como audiocassette, diapositiva, videocassette, contribuyeron a la formación inicial y continua de docentes y otros profesionales del país a través de programas de educación a distancia. Después de este antecedente histórico, procederemos a plantear uno de los problemas que presenta la educación superior en el Perú. Las limitaciones económicas y geográficas impiden que un importante sector de la población del país, principalmente del interior, acceda a una educación de calidad. Este problema representa un tema de vital importancia por el que atraviesa nuestro sistema educativo, como es el de mejorar la educación en todos sus niveles y que esté al alcance de todos. La educación debe beneficiar directamente a toda una región en su desarrollo social y económico. En nuestro país, actualmente existe un elevado porcentaje de estudiantes que por diversos motivos no alcanzan estudios presenciales y mucho menos alcanzan un aprendizaje de manera continua, o estudiantes que tuvieron que abandonar sus estudios forzosamente. Dentro de este grupo, un número sustancial de alumnos son aquellos que no cuentan con recursos económicos y que por su ubicación geográfica se ven imposibilitados a acceder a una educación superior de calidad. Es así que la educación superior no consigue llegar a un grupo mucho más extenso de alumnos, debido a que estos se encuentran situados en diferentes lugares del país, como son las zonas rurales. A dichos alumnos, por las barreras geográficas existentes, se les dificulta trasladarse hasta las sedes o centros universitarios. Los gastos que tendrían que asumir en los viajes o por la residencia que tendrían que tomar serían altos. Y de la misma manera que a los alumnos, a los docentes se les complica realizar frecuentes viajes a zonas tan alejadas para desarrollar las clases y supervisar sus exámenes. En cuanto a las desventajas económicas, podemos tener como referencia el texto de José Joaquín Brunner y Cristóbal Villalobos, que en su tema Las políticas de educación superior en Iberoamérica, nos dice que uno de los objetivos primordiales que se debe plantear el gobierno de un país es alcanzar la equidad en el acceso a la educación terciaria y conseguir una mayor participación de personas. Planteándose entonces este punto como una dificultad en la educación, el de aproximar a jóvenes en situación de pobreza a una educación superior de calidad, garantizándoles así su permanencia y la culminación de sus estudios. Luego de haber planteado el problema, a continuación presentamos una propuesta de solución. Para el caso, es promover en el país una educación a distancia eficiente. La educación a distancia posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las funcionalidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación. En cuanto al proceso de la información, acceso a los conocimientos, canales de comunicación y el entorno de interacción social de los profesores y estudiantes. Según José Joaquín Brunner, en Políticas de Educación Superior en Iberoamérica, del año 2009 al 2013, señala que la docencia terciaria gira en torno a dos modos de enseñanza y aprendizaje. El modo 1, o convencional, que se realiza en la sala de clase con interacción presencial, y el modo 2, o experimental, que surgió como una solución innovadora a los problemas, seguidos del modo 1, que es acumulativo, de lenta maduración, y es la continuidad formativa de las élites. El modo 2 utiliza las tecnologías de información y comunicación, nuevas formas e innovadoras prácticas docentes, así como de espacios, conceptos, formas de organización, comunicación, gestión del conocimiento vinculados a ocupaciones, solución de problemas, participación ciudadana y reflexión crítica. El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación es considerado un impulsor de la economía del conocimiento, ¿no? Esto lo dice Vincent Lancrin, y
la evolución y el uso constante, ¿no? Ya sea a través de la web, de móvil u otras tecnologías, han hecho que sea una herramienta importante y complementaria en la enseñanza y aprendizaje de la educación superior. De una encuesta internacional realizada por The Observatory on Workplace Higher Education, se obtuvo que las principales razones para llevar a cabo el aprendizaje en línea y a distancia son las siguientes: la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, la mejora de la flexibilidad de entregas de trabajo y el mantenerse al día con la competencia. En el caso del Perú, la ley número 30-220 promueve el desarrollo de programas de educación a distancia basados en entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Esto dice en el artículo 47. Los estudios de pregrado bajo la modalidad de educación a distancia no pueden superar el 50% de los créditos, ¿no?, totales de la carrera. Los estudios de maestría y doctorado no pueden ser dictados bajo dicha modalidad. La ley es estricta en la educación a distancia para el otorgamiento de los grados académicos y la autorización la realiza la SUNEDU. Las modalidades a distancia son una respuesta adecuada a la demanda actual y la calidad dependerá de una correcta y responsable planificación, organización, dirección y control que efectúen las entidades de educación superior. Actualmente no son muy aceptadas y valoradas debido al poco conocimiento, escasa interacción entre los alumnos y profesores, ¿no?, y la complejidad de las mismas. Por ello, para lograr una enseñanza y aprendizaje eficaz, se propone que las evaluaciones se realicen de forma presencial para que pueda ser equiparada y tener un estándar de calidad como la modalidad presencial. Los poblados más alejados y los estudiantes con bajos recursos económicos son los que van a obtener mayor beneficio, ¿no?, debido a que obtienen el bajo costo y acceso eficiente del conocimiento, que finalmente repercute en el desarrollo y crecimiento económico del país, vale decir, el incremento y mejora de la economía del conocimiento. De esta propuesta de solución surgen algunos puntos en contra que debemos tener en consideración, como por ejemplo, lo ideal es que los propios profesores administren su aula virtual, pero esto no es posible si su nivel de dominio de las TICs es básico. Ello se suscita porque la tradición de la enseñanza presencial es fuerte y los académicos actuales, en su mayoría, no han crecido usando tecnologías, las han debido aprender por necesidad y en muchos casos no se especializan en el uso de tecnologías podría ser por falta de tiempo, por falta de confianza en sus condiciones para la tecnología, por experiencias negativas pasadas con las TICs o por falta de motivación. Otro punto es que existe un fuerte componente de falta de interacción, ya que el perfil, las características, recursos, percepciones y actitudes de los alumnos es muy diverso. Y esto exige esfuerzos de adecuación por parte de los profesores y de los mismos alumnos. La educación a distancia exige al docente encontrar el punto de equilibrio entre flexibilidad pedagógica y logros cognitivos, así como en el acercamiento y el acompañamiento para fortalecer la formación humana en todas sus dimensiones frente a la pasividad del estudiante frente a este medio de enseñanza a distancia. Otro punto es que el aprendizaje es autodirigido y podría no funcionar adecuadamente para los alumnos que necesitan más supervisión e instrucción, sobre todo en los temas más complejos de los cursos. Asimismo, debido a que el estudio generalmente se desarrolla en horarios autoimpuestos, podría tener la tentación de procrastinar el estudio por otras labores o actividades que deba realizar. Otro punto es que existe una percepción negativa sobre la calidad de la educación a distancia. A pesar de su popularidad y crecimiento, su validez es a menudo cuestionada. También los sistemas de evaluación, los exámenes. Estos pueden estar sujetos a críticas
o verse forzado en muchos casos a que sean desarrollados en la modalidad presencial, lo cual se dificulta cuando los alumnos no están en el mismo territorio. Otro punto es que no existe una vivencia de universidad, ya que al llevar la educación a distancia, los estudiantes pierden las actividades relacionadas con la vida en el campus. Estos alumnos de educación a distancia no participan de actividades culturales, de juegos interfacultades, de ceremonia de graduación, entre otras, que también forman parte del espíritu de la universidad y que son importantes y aportan a la formación integral que ésta debe brindar. Y finalmente, y no menos importante, en nuestro país existen limitaciones impuestas por la nueva ley universitaria, ¿no? En su artículo 47, que señala que los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% de créditos del total de la carrera bajo esta modalidad. Tampoco los estudios de maestría y doctorado podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad. Y esta es una limitante a considerar para no ser sancionado por la SUNED. Sin embargo, por otro lado, encontramos muchas cosas a favor de la educación a distancia, como son la flexibilidad, dado que los programas de educación a distancia no requieren estar presentes físicamente en un salón de clase, seguir un calendario preestablecido o seguir un horario rígido. Proporciona al estudiante la flexibilidad necesaria para completar cursos desde cualquier lugar, en cualquier momento y a su propio ritmo. El segundo punto favorable es el de poder estudiar y trabajar. Muchos de los estudiantes que toman clases a distancia son trabajadores y profesionales a tiempo completo, que buscan salir adelante completando los programas de estudio de pregrado o posgrado. Esta es la mejor opción de muchos jóvenes y adultos que en nuestro país se vieron forzados a postergar sus estudios por diferentes motivos. No tiene límites geográficos. Se puede realizar un curso de aprendizaje a distancia desde cualquier lugar. El estudiante así puede elegir cualquier escuela que ofrece el programa que desee, no importa dónde se encuentre, en cualquier parte del país o incluso a nivel internacional. El siguiente punto beneficioso es que resulta económico. Puede que no haya una gran diferencia en la matrícula y las cuotas cuando se comparan los cursos o títulos en línea con los tradicionales, pero la educación a distancia en realidad puede resultar ser siempre la más económica, desde el punto de vista que se ahorra en costos relacionados a traslado, estadías, etc. Esto por parte del estudiante, y de infraestructura, aulas, equipos, por parte de las mismas universidades. Por otro lado, ya que muchos de estos programas son llevados a propio ritmo del estudiante, existe la posibilidad de graduarse en menos tiempo que un programa tradicional, y menos tiempo en la universidad equivale a reducir costos educativos. En tal sentido, tanto universidades como los estados en muchos países promueven la educación a distancia bajo el supuesto que es más accesible y barata que la presencial. La educación a distancia motiva la educación continua, pues refuerza el autoaprendizaje y la autoevaluación y de la mano de la tecnología, que inspira al estudiante y profesores a realizar el aprendizaje de forma más excitante y relevante y a desarrollar sus habilidades y capacidades. Finalmente, la educación a distancia o en línea aprovecha las capacidades tecnológicas de los alumnos. Hoy en día nos encontramos con un perfil de estudiantes diferente al de hace 10 o más años. Ahora son prácticamente nativos digitales, o al menos con una práctica muy intensa desde su niñez del uso de tecnología. Dicho de otra forma, los estudiantes disponen ahora de habilidades que antes solo se atribuía a un determinado perfil de personas, y esto contribuye positivamente con los programas de educación a distancia dentro de las universidades. En conclusión,
La educación universitaria en su modalidad a distancia permite integrar a personas quienes por motivos culturales, sociales y económicos no tienen acceso a los sistemas convencionales de educación universitaria. Responde a las exigentes y crecientes demandas de la sociedad actual de personas que por razones de tiempo, residencia, ocupaciones laborales o responsabilidades familiares y sociales no pueden asistir a la universidad tradicional ni adoptar horarios de enseñanza y aprendizaje rígidos. Bueno, esto es todo. Esperamos que esta exposición haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.